Hola, ¿qué tal a todos? Muy bienvenidos. Estamos comenzando ya con un nuevo capítulo de Recreo Deportivo Radio. Este es el episodio 47 y vamos a estar hablando varias cosas porque han ido sucediendo, han ido aconteciendo, no para demasiado bien, eh, de nuestro fútbol. eh, Tras lo que fue el debut de la Universidad de Chile en la Liga de Primera, partió la temporada, partió nuestra querida Chile en Premier League, eh, con todos sus ingredientes, eh, algunos no tan agradables. Fue un empate sin goles contra Audax Italiano de la Universidad de Chile. Y pasaron cosas nuevamente. Empezó todo mal con los incidentes, con los desórdenes. Y para ello, para ir abordando todo eso que aconteció y que ha ido avanzando en el curso de los días siguientes, también con miras a lo que es la continuidad de la Liga de Primera, que se ha visto un poco mermada, cuestionada. Voy a estar hablando justamente con Matías Millán, quien me acompaña justamente en este capítulo 47 de Recreo Deportivo Radio. Los invitamos a todos a suscribirse en YouTube. ¿Cómo estás, Matías? ¿Estás muteado, Matías, me parece? Hola, hola Rod, ¿me escuchas ahí sí? Ahora sí. Ahí sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal amigos y amigas de Recreo Deportivo que nos van a estar acompañando hoy en esta transmisión sobre, bueno, el debut que tuvo la U, que lamentablemente no podemos hablar de fútbol, sino de lo que aconteció en las tribunas? Totalmente, sí, y pasaron hartas cosas desde lo futbolístico, se podrá hablar mucho, pero todo quedó empañado luego de los desórdenes justamente que sucedieron en la galería sur del Estadio Nacional, una especie de incendio que se dio justamente en el recinto de Ñuñoa mientras se jugaba ahí el partido. Hubieron varias situaciones que pasaron mientras el partido se desarrollaba, parecía todo caminando desde lo televisivo propio, ahí de la señal oficial, pero que por detrás se estaban gestando algunos conflictos, peleas con carabineros, incluso hubo varios encargados de la seguridad lesionados. Una cuestión muy, yo creo que es fundamental entenderla, que es diferenciador. Yo creo, Matías, ahí me contará porque también tuviste la oportunidad de estar en el Estadio Nacional. Es que muchas veces tal vez se pifia a las fuerzas de seguridad, se cuestiona las fuerzas de seguridad, se reprueba todo de las fuerzas de seguridad, pero en esta ocasión hubo una especie de, no sé si apoyo a Carabinero como tal, pero sí al ir a frenar a este grupo de gente que sabotea en este partido lo que necesita la Universidad de Chile en su debut, que necesita que se juegue un partido, no verse mermado por castigos, afectado desde lo externo, y a raíz de una cuestión que no tiene lógica, atentar contra el propio club, el equipo que se dice amar. Y fue una cuestión que fue bastante significativa, en donde, bueno, se reprobó a este grupo de, no quiero decir hinchas, de delincuentes, que incluso muchos me parece que ya están individualizados, algunos de los que estuvieron involucrados en esos incendios, barricadas que incluso armaron dentro de la galería, y que seguramente va a traer ahí alguna represalia desde los tribunales de justicia del fútbol. Pero no sé cómo viviste todo aquello que sucedió ahí en el Estadio Nacional. Bueno, sí, Rob, yo tuve la oportunidad de ir a cubrir dicho partido y, bueno, antes del partido se sabía esta amenaza que había publicado la barra brava de los azules. Bueno, en primera instancia era por el tema de la alza de entradas, pero si vemos que al final fue muchos desmanes en contra de su propio club, que al final el partido terminó
lo futbolístico terminó empañado por estos hechos de violencia. Y sí, desde un principio, cuando se llegó al estadio, en una primera instancia, la galería sur tiene 2 codos y el sector central, y en forma de protesta, el sector central estaba vacío. Ya se veía la tensión que se iba a vivir. Cuando arrancó el partido no pasaron más de 5 minutos y se empezaron a agrupar te podría decir que cerca de unos 25 hinchas que estaban en este sector central, que entraron porque estaba cerrado en un principio, que las puertas estaban cerradas, ingresaron a este lugar y un individuo salió con una bengala y ahí comenzó estos desmanes que este grupo de hinchas de casi 50 bajan y empiezan a botar las rejas que estaban de perimetrales para no ingresar a la cancha. Y ahí comenzó durante todo el partido, que fue la tónica de este encuentro, y en algún momento cuando ya estaban viendo que estos iban a ingresar a la cancha, ingresa la fuerza policial de carabineros a repeler a estos individuos y estos mismos arrancan hacia los costados y ahí comienzan los conflictos entre ambas partes y empieza todo lo que vimos, las imágenes que vimos durante las semanas que pasó el partido. Sí, realmente la gráfica que dio la vuelta a distintos lugares del continente, del mundo también, una mala imagen también para el fútbol chileno, lo desprestigia totalmente. Pero yo me quiero quedar en... Muchas veces se habla de defensa de los colores, de querer al club, eh, de meterse de repente en los malos momentos, de que esto hay que cambiarlo, la conversación propia de un hincha, de lo futbolístico. Y cuando tú ves determinadas alertas, como es esta amenaza de una barra brava, en este caso de Universidad de Chile, y que uno mira, al final estás perjudicando a tu propio equipo, o sea, y que además viene de castigos y situaciones en ese sentido, y a uno le cuesta encontrar cuál es la lógica de haber hecho aquello, más que tal vez una lucha de poder interna dentro de la propia barra, eh, porque por ningún lado hay un beneficio para el club. Está bien, las entradas serán más caras, no te habrá gustado un castigo de un tribunal del fútbol por cómo se estableció la pena, que uno podrá cuestionar aquello y que es parte del problema de por qué el fútbol chileno también está como está. Eso no hay que desconocerlo, pero creo que eso es lo más deprimente, triste de todo lo que también se gatilló en este debut de la Universidad de Chile, en donde una facción de la barra, un grupo de individuos, finalmente terminó atentando contra su propio equipo. Y si es que había otro tipo de personas tal vez en el tema de la seguridad y en otros momentos también del fútbol chileno, a lo mejor este partido no se termina de jugar, luego esto va al tribunal, y ¿qué pasa en el tribunal? Le pueden quitar incluso los puntos a Universidad de Chile, castigarlo, partidos sin hinchas, cosa que probablemente pueda pasar, pero podría haberse dado obviamente un escenario que con los ingredientes era muchísimo más perjudicial. Y cuando tú ves ya jugada la primera fecha de la Liga de Primera, ves ese comunicado, ves la realidad, y más, yo creo que al hincha de Universidad de Chile, al verdadero hincha de Universidad de Chile, le debe doler. O sea, la barra brava, la barra del club que dicen amar, finalmente no frenó otros partidos. Finalmente no perjudicó en cierto sentido, no generó alguna situación en otros compromisos del torneo, pero lo único que terminó perjudicando y afectando es al equipo que se supone que defiende justamente cada semana, cada fin de semana, en cada partido, en cada momento e instancia del club. Entonces yo creo que ese es también un elemento que además yo creo que lo sienten el estadio completo, y es la reprobación contra esos individuos y también el apoyo en cierta forma también a las fuerzas policiales
cosa que no siempre se ve. De hecho, hay muchas veces que se cuestiona cuando ingresa la policía, pero en este caso, y además con el miedo también, que había mucha gente, mucha familia también, eh, porque a mí me asombró, o sea, durante el partido en algún momento, que se notaba este incendio, este mago de incendio, y que el partido se estaba jugando, o sea, se seguía haciendo circular la pelota mientras tenías por atrás el incendio. O sea, a mí me parece eso, a lo menos, no sé si cuestionable, pero me hace ruido. eh, pero también me hace ruido esto de la hinchada. Y seguramente esto lo vamos a estar conversando en este capítulo, acá en Recreo Deportivo Radio, porque queremos indagar un poco en todo lo que está pasando en este arranque de temporada, nuevamente con la violencia, pero sin duda alguna esto de la barra de Universidad de Chile, yo creo que es una de las cuestiones más penosas que hace mucho tiempo se había visto en nuestro fútbol, Matías. Sí, quiero seguir en esa línea que tú mencionabas de la reprobación que tuvo la mayor parcialidad de la hinchada azules. Como yo decía, estuvo presente en el partido y antes de que comenzara el partido, en la previa, se veía muchas familias. Me sorprendió que había tanta gente porque el miedo que había generado esta amenaza de los de abajo, de la barra de los azules, eh, yo pensé que no iba a ir tanta gente por este miedo a lo que podría pasar. Sin embargo, llegó bastante familia al estadio y durante el partido de los hechos de violencia sí se notó ese cántico contra su propia barra y en unas declaraciones de algunos hinchas que pude escuchar que era que se han transformado más hinchas de su propia hinchada que del propio club, porque han apoyan estos hechos de violencia que al final la mayoría yo creo que están en desacuerdo porque hay forma de manifestarse que puede ser ya, que el problema central sea el alza de entradas, este castigo que recibieron por parte de la NFP de donde casi 3.000 hinchas no pudieron asistir por el estado presente en una galería, que encuentro que también puede ser cuestionable esa decisión, pero está dentro de los reglamentos de la NFP. Y llevarlo a eso, que al final hay formas de manifestarse, no con violencia, puede haber sido ya un llamado masivo a no asistir al estadio para manifestarte pasivamente y no generar estas imágenes que son realmente lamentables. Ese incendio que se pudo ver por cerca de 20 minutos, te podría decir, donde en un principio se estaba jugando el partido y las imágenes se veía el incendio de fondo, ya en un momento se paró el partido y ya entró carabineros, que los propios carabineros tuvieron que entrar a defender a los guardias de seguridad que estaban tratando de apagar dicho incendio. A mí me sorprendió también ver cómo dentro de un estadio hay estos implementos que provocan estos incendios. Yo veía cómo llegan cajas de cartón, también pueden apreciar que desde lejos se podía ver que había una especie de bidón de parafina. Entonces, y con eso provocaron un incendio del otro sector del derecho que lo lograron apagar, porque el más llamativo fue el del sector oriente, de la parcialidad, pero es llamativo que esos implementos estén dentro de un estadio y al final terminan pasando estos hechos que no queremos que... Puede ser una fase repetida, pero ojalá nunca se vuelvan a repetir. Ahora tocas un tema importante también, Matías, respecto a estos artefactos que se encuentran justamente dentro del estadio. Y lo podríamos llevar no solamente a Universidad de Chile, a lo que pasó el día viernes en el Estadio Nacional, lo podríamos llevar al Monumental, lo podrías llevar a otros estadios en donde uno se cuestiona, uno se pregunta muchas veces cómo es que estos mal llamados hinchas tienen cierto como arsenal para poder arrojar, destruir y atentar contra el espectáculo en el fútbol chileno, contra el producto justamente de nuestro país, esta actividad de la que también nosotros somos partes, pero que ¿cómo acontece eso? Se supone que hay controles de seguridad, se supone que, bueno, incluso ahora hay mayores controles de seguridad, y ahí uno se empieza a preguntar irremediablemente, o sea, acá alguien quizás se está remando para atrás, está tal vez contribuyendo con estas barras. Y ahí entra la discusión sobre posibilidades de castigo, porque eso no está permitido. Pero sabemos que muchas veces hay muchas cosas que no están permitidas, pero se hacen igual. Y acontecen igual desde las sombras. Pero es bastante curioso que nuevamente, otro año más, vemos situaciones en donde cosas que no deberían ingresar a un estadio
Y uno se acuerda, o sea, yo me acuerdo de tiempos muy pasados en donde gente quería ingresar al estadio, iba con un paraguas y se lo quitaban el paraguas, o no sé, o cualquier cuestión mínima, o sea, que no, de una familia que iba a ingresar a un estadio, un control y te lo quitan. Pero viene alguien, como tú decías, por ejemplo, en este caso, bidones de parafina o cosas por el estilo, y ellos pueden tener esas situaciones, esas cosas, y no son controlados de ninguna forma, y lógicamente ahí le dan el espacio para que puedan hacer los demandas que finalmente realizan. Y en el pasado, finalmente, declaraciones muy bonitas. Vamos a ir detrás de los responsables de estos actos que han afectado a nuestro fútbol. Y luego, bueno, pasaban unos cuantos días y no pasaba nada. Yo me acuerdo, a pesar de que fue en otro país, posterior a lo que pasó con Independiente, la Universidad de Chile, se habló bastante, ¿eh? E incluso en Chile hubo viajes de autoridades, de gobierno, de ambos. Pasó un tiempo y toda esta preocupación un poco por la violencia de la barra, que justamente estaba en la Universidad de Chile, como que quedó ahí un poco en el aire, o sea, como que se desapareció un poco y como que volvió a reaparecer ahora en este inicio del 2026. ¿Qué es lo que pasa? O sea, estamos esperando en el fútbol chileno que, por ejemplo, lo que sucedió en el Nacional, que en ese incendio tal vez pudiera terminar un niño, una persona muerta, un hincha del fútbol muerto, porque por el terror, por el miedo, también perfectamente podían ahí haberse generado alguna situación mayor. Entonces, da la sensación que cuando pasan estas cosas, que cuando pasa algo realmente grave, muy grave, más superior incluso del tenor de lo que pasó en esa Copa Sudamericana con la U Independiente, a lo mejor ahí las autoridades del fútbol, de políticas, de todos los sectores, realmente iban a afrontar esto de la manera que tiene que ser, porque acá, bueno, hay muchas cosas que uno puede preguntarse. Una es esa, cómo pasan ciertos artefactos de los estadios. Otra también, que es discutible, si se tomó una buena determinación al momento de que, a pesar de estos incidentes, el partido se terminara. En otros momentos no se terminaban los partidos. Yo soy de la idea que me parece que no hay que darle la mano a los violentos, a los delincuentes, eh, pero hasta cierto punto, obviamente, no se va a estar quemando todo el estadio y vamos a, porque el espectáculo termine, que siga jugándose un partido, o sea, eh, pero sí me parece que debe intentar generarse las condiciones para que justamente no se le dé la razón a aquellos que quieren boicotear los espectáculos, y ahí entra la otra patita, también de las autoridades, o sea, que tienen que también hacer su parte de la tarea, desde generar las condiciones de seguridad, pero también respecto a intentar que se lleven a cabo también estos espectáculos. Y hay cosas ahí que uno puede ir empezar a abordar también respecto a, a lo que pasa posteriormente a este tipo de incidentes, en este caso en el estadio Nacional. Pero ahí la gran pregunta, ¿cuál puede ser lo que venga posteriormente a esto? También Matías, las soluciones, los caminos, para un poco ir realmente haciéndose cargo de esto que está pasando, que no es primera vez en este arranque de 2026, ya pasó incluso hace algunos años, me acuerdo, creo que fue una Supercopa de Huachipato Colo Colo, creo que también, que se demoró casi un año en jugarse ese partido después. Y así podemos ir retrocediendo. La situación de Colo Colo Fortaleza. Bueno, en el extranjero lo que pasó con la U Independiente, que también hay situaciones con barras que se ven involucradas, y así podemos encontrar otros partidos también a nivel local del año pasado, y los últimos años hay casos para repartir, hay casos de Católica, hay casos de Colo Colo, hay casos de Universidad de Chile, y también de otros equipos de provincia también, porque no es que son solamente los tres equipos grandes. No sé cómo ves
tú ahí en ese sentido, Matías, que hay que enfrentar esto. Ahora se está hablando de un castigo ahí duro, de varios partidos ahí para la U sin hinchas. Ahí puede gatillarse otro problema, porque si, por ejemplo, se castigó por aquello de Coquimbo del año anterior en un sector del estadio, se bloqueó RUT a todos a pesar de que fue, no sé, un 10%, un 3% de aquellos los que realmente generaron los desórdenes, uno tiende a pensar que a lo mejor acá va a pasar lo mismo. Van a bloquear a todos aquellos y todas esas personas que tal vez algunas fueron a ver el partido, van a terminar siendo también castigadas y se va a generar otro foco más de conflicto de nunca acabar. Sí, yo quiero indagar ahí, es que pasa que yo creo que la solución no es que se jueguen partidos sin público, castigar, pasa esto y después de 5 partidos, porque después cuando pase el ojo de la polémica va a volver a suceder y siempre es como rotativo, esto pasa, estos incidentes, está en el ojo de la polémica 1, 2 semanas, casi un mes y después se deja de hablar. Lo que pasó el año pasado con Colo-Colo y Fortaleza también fue grave porque terminaban muriendo 2 hinchas. Y se estuvo hablando durante un mes la polémica, pero después de ahí no supimos más en qué quedó. Bueno, en esta oportunidad lo que hace la Universidad de Chile publicó que se va a querellar con estas personas que son identificadas a través del reconocimiento facial y creo que por ahí debe partir, que estas personas se identifiquen porque están las herramientas. Yo creo que esa medida que se tomó para el partido de los azules con Aude Italiano, que no podrían ingresar los hinchas que estuvieron en la galería norte del último partido del campeonato anterior ante Coquimbo, yo creo que eso no fue hacer la pega. Yo creo que no hicieron la pega de identificar las personas que, como tú decías, era el 3% de los que estaban ahí haciendo desmanes, tirando fuego artificial a la cancha, que tiraron bengalas. Y yo creo que no hicieron la pega, no buscaron quién eran estas personas que hicieron estos desmanes y se tomaron por lo más fácil, sancionemos sola, aumenta una parcialidad completa y se nos arregló el problema. Eso yo encuentro que no es la solución alejar a la gente del estadio, porque si ponen estas sanciones, uno va al estadio y le pasa esta sanción por no hacer nada, uno dice, ¿a qué voy al estadio? Sino, ¿para qué están estas herramientas de reconocimiento facial, de las medidas de seguridad que no se están cumpliendo? Yo encuentro que por ahí va esto, porque yo creo que ahora lo que está haciendo la Universidad de Chile está bien, que es publicar estos individuos que lo identifican por el reconocimiento facial, publicar sus caras, publicar sus root y decir que se está trabajando en que estos no vuelvan a ingresar a los estadios. Sí, totalmente, yo ahí estoy de acuerdo. Creo que el camino no es solamente castigar genéricamente, yo diría genéricamente no es el camino, o sea, genéricamente en el hecho de castigarlo a todos y sacar a la gente, como sacar a todo al público del estadio y se me acaba la violencia. Y no, realmente no es tan así porque sabemos cómo se mueven también las barras bravas, lo que pasa fuera de los estadios. Y si saca a la gente, el problema tal vez se traslada a las inmediaciones también de los recintos deportivos. Y es como que escondes perdón la expresión, la mugre debajo de la alfombra y dejas que todo siga igual. Al final, al cabo, yo también aplaudo en ese sentido lo que hace la U en este caso, de individualizar a varios de los involucrados, de tener ya cerca de 30 personas sancionadas, claramente ahí por lo acontecido, que es lo que ha informado también en las últimas horas ahí también la Universidad de Chile, en ese sentido. Ahora bien, la gran pregunta también es si las autoridades también van a estar a la altura para ya acontecido estas cosas. Por ejemplo, tenemos ahí una imagen de lo que sucedió, del incendio, del fuego en el propio Estadio Nacional, el desorden, de la destrucción, y ahí de algunas butacas también de justamente de esos delincuentes en ese partido contra Audax Italiano. Teniendo ese antecedente, hay que ver el tipo de castigo que va a ser desde el mundo del fútbol, pero desde el mundo también de las autoridades políticas, del rol de la NFP, del rol también de los equipos de fútbol en este sentido. Y nos vamos ahí a Huachipato, Universidad de Chile, partido de la segunda fecha de la Liga de Primera, que, bueno,
¡qué sorpresa! Había susto, había preocupación, porque pasó esto. Yo me acuerdo, después de aquel partido de Colo-Colo Fortaleza también, que un poco pasó lo mismo. Cuando se tenía que jugar otro compromiso, como que los hinchas de Colo-Colo, no, estos vándalos, sin público visitante. Bueno, el mismo caso, la misma situación que se va dando. Y ahora le sumamos el ingrediente de este partido, Universidad de Huachipato, que bueno, inicialmente vamos a tratar de un poco recapitular, es bastante larga la teleserie que se fue dando, pero el partido está programado justamente el día domingo a las 12 horas, mediodía, en el estadio Huachipato Cup, justamente en Talcahuano. Bueno, no se autoriza el partido, justamente ahí porque hay una advertencia de CONAP por un cerro, justamente ahí una situación de peligro de incendio. Entonces se determina que también hay complicaciones con el contingente policial, bueno, un montón de situaciones de parte de la delegación presidencial de la zona, y que no se puede jugar justamente el partido primero con los hinchas de la Universidad de Chile. Que hay un inconveniente, entonces no se juega con los hinchas de la Universidad de Chile, sin hinchas visitantes, y están los hinchas de Huachipato. Luego se determina en ese sentido de que, bueno, pero no pueden ser todos los hinchas de Huachipato, no puede ser abierto, tienen que ser con abonados. Bueno, pero no puede ser ese día domingo porque hay complicaciones. Bueno, que se juegue el día lunes a las 17 horas. Sabemos que es un horario no muy bueno como para ir a un estadio. Hay gente que también tiene sus labores, no alcanza a llegar. Y con la particularidad justamente de que se juega solamente con abonados. Que no es por faltarle respeto a Huachipato, pero sabemos que no es que sea gran cantidad de público. Hemos visto partidos, creo que el Limache o otro equipo en donde casi jugaban partidos con 200 hinchas. De hecho, cosa de ir para atrás, creo que fue el de la Supercopa, Universidad de Chile Colo-Colo, que luego de tanto buscarle y finalmente terminaron asistiendo. O sea, no está muy clara la cantidad exacta que fue, pero que entre familiares y gente de los clubes, que fue poquísima gente. Entonces, más o menos para ese camino se intentaba dar ese curso. Luego fueron avanzando las cosas. Huachipato prácticamente claudicó a su deseo a respetar a su localía, a sus hinchas, y termina cediendo ante la delegación presidencial justamente para que se pueda jugar el partido, que vuelve el día domingo, vuelve a las 12 horas, pero ahora sin hinchas de Universidad de Chile. No, sin hinchas de Universidad de Chile, sin hinchas de Huachipato, sin hinchas de nadie. A puertas cerradas. Un partido de la Liga de Primera. O sea, al final boicoteando la ventaja, entre comillas, que debería tratar de sacarle provecho, en este caso Huachipato, para que se pueda jugar el partido. Y a eso le sumamos que desde la delegación presidencial también sugieren a Universidad de Chile, le plantean, bueno, también sería un camino correcto, también por temas de seguridad, para que pueda salir adelante de acuerdo a lo planificado el partido, que Universidad de Chile no viaje el día anterior como lo tenía planificado. Debería viajar el mismo día del partido, que se juega a las 12 horas por la fecha 2 de la Liga de Primera. Cuestiones que, según todos los entendidos, desde la planificación deportiva, los descansos propios de fútbol profesional, porque no estamos hablando de fútbol amateur, por más que de repente se comporte la actividad de una manera amateur desde la NFP y de distintas entidades, estamos hablando de fútbol profesional. Entonces es una cuestión que no todos los entendidos que es impracticable, que en ninguna parte del mundo pasa algo similar, y bueno, estamos en Chile. Y ese es el planteo ahí desde las autoridades políticas. Universidad de Chile no quiere aceptar aquello. Vamos a ver si eso eventualmente podría generar alguna situación, porque tienen una planificación hecha, pensando que
queda poco también para que se juegue el partido. Entonces, toda una tabla de situaciones que van cayendo, Matías, en lo que hablábamos. Que todo no puede ir hacia la resolución de conflictos de violencia, que el camino sea o que se juegue solamente con abonados de un equipo, en este caso ya simplemente de local, o que el estadio tenga que estar vacío para que todo esté en calma, o que a un equipo lo tengan que hacer llegar desde Santiago a una región distante, el mismo día de un partido que se juega a las 12 horas, atentando además al producto. Al final te estás perjudicando el producto fútbol chileno con esas decisiones, esas ideas locas, poco sentido, consistencia, lógica, y que se van repitiendo con los delegados presidenciales. Tú vas mirando de Coquimbo, región metropolitana. Ahora, bueno, lo que es en la octava región, en las distintas zonas del país, eh, durante los últimos años parece que se ha vuelto costumbre hacer cosas que no tienen sentido en la búsqueda de enfrentar realmente los problemas. O sea, si tienes una situación de violencia, de posibles desórdenes, bueno, eh, avanza en los protocolos de seguridad necesarios para que se pueda llevar a cabo el espectáculo, pero no puede ser que la primera decisión sea que los partidos se juegan sin hinchas o se juegan solamente con hinchada local o netamente abonados, o que básicamente los partidos se tengan que jugar en horarios insufribles para el verdadero hincha del fútbol, Matías. Sí, a mí en el último tiempo me ha llamado mucho la atención esa figura del delegado presidencial. Y no pasa solamente en la región metropolitana, sino en todo el país. Me acuerdo que el año pasado también en el escenario de la Supercopa, el delegado presidencial de Santiago no autorizaba tener público en la Supercopa masivamente de Colo-Colo y de la Universidad de Chile. Y después autorizó ¿cómo se llama esta especie de previa que hacen los equipos? Que el arengazo en Colo-Colo en el arengazo en el Estadio Monumental. Es muy curioso. Y ahora este escenario, que la delegación presidencial pone estas trabas que yo creo que se le está privilegiando, como diciendo, no supera, esto no supera. Porque dice, le están dando prioridad a los delincuentes diciendo, si va a haber desmanes, no, mejor juguemos sin público. Y a mí me llama mucho la atención eso de decir, ¿qué tan diferente que se juega un lunes, que se juega un sábado? No encuentro la diferencia. En el mismo sector ya puedo entender que puede ser por la situación que está viviendo la región, que es por los incendios. Pero yo digo, está programado el domingo y también en la zona hay un concierto masivo en Roa de Chayanne, y eso no hay trabas, no hay por qué está la situación. Y el día anterior. Claro, y digo, es justo donde ocurrieron estos incendios, pero ahí no escuchaba ni un delegado presidencial decir, ¿saben qué? No puedes ir al concierto, que no puede asistir el público. Yo no escuchaba a nadie. Esto me llama mucho la atención, las decisiones que toman diciendo, no, ¿saben qué? Mejor no juguemos, puerta cerrada, y es la mejor decisión. No entiendo esas decisiones que toman desde el gobierno. Sí, totalmente. O sea, no tiene lógica. Y incluso sacamos el caso musical, conciertos, pero hay que irse a la fecha 1. Hay que irse a la fecha 1 nada más para intentar buscar algo de sentido común, de que tenga lógica o demostrar que no tiene lógica. Partido Coquimbo, Udeconce. Se jugó en el mismo recinto, existía el mismo cerro, existían las mismas preocupaciones en plena emergencia justamente por el tema del incendio. Y yo entiendo, Universidad de Chile, un equipo grande y todo, pero el problema de preocupación existía. Igualmente se hicieron los esfuerzos para que ese partido se pudiera jugar. Entonces, acá no se hacen esos esfuerzos, no se hace ni el intento. Lo más fácil es sacar a la gente del estadio, que se jueguen a estadios vacíos los partidos, o reducir aforos. O sea, hablábamos acá de Chayanne, o sea, un evento con una cantidad, no sé cuántos, ni siquiera triplicar más que eso de gente.
o sea, yo creo que una cantidad impresionante de gente y acá no son capaces de controlar a 2000 personas que seguramente irían a ese partido con los aforos reducidos y todo eso. Pongámosle 5000, pero una cantidad ínfima en relación a eventos que sí aprueban, que no le ponen reparo. Entonces no tiene ninguna lógica lo que termina pasando. Entonces te golpea en la cara cuando tienes un ejemplo claro de un partido de la misma competencia que sí se pudo llevar a cabo y hay otro que haces todo lo posible para que no se juegue o para que sea totalmente inviable, para que se lleve a cabo a nivel profesional que requiere justamente también elevar el estatus de la liga de primera, el torneo nacional. Entonces me parece increíble ahí lo que pasa. Entonces al final uno va viendo esto que comentábamos de los delegados presidenciales en las distintas partes del país, las determinaciones, que bajan los aforos, que permiten los arengazos, que permiten los festejos, actividades previas de partidos, con barras, con los bombos, con todo, pero que después cuando hay que jugar partidos hay que tratar de garantizar y hacer el trabajo previo, que es difícil de repente trabajar ahí, tal vez sudas un poquito más y bueno, es más fácil simplemente boicotear los espectáculos, que no se jueguen con gente, no hay tarea. Y al final es el sello que está teniendo lamentablemente este periodo justamente. No quiero me cuesta no tratar de individualizarlo, pero es la gestión del presidente actual, que es futbolero, hincha de Católica, habla muchas veces en distintas entrevistas cuando le hablan de fútbol, pero resulta que tiene delegados presidenciales que parece que van en otra sintonía en distintas partes del país. Entonces es una cuestión que no tiene lógica, o sea, se habla mucho que el gobierno este va a tener un legado, un tremendo legado, grande avance, pero si nos seguimos alegados, acá tenemos uno bien malo, que es como un fútbol chileno que está de capa caída, que está en un mal momento, con una NFP haciendo las cosas pésimas, pero que es como que estas autoridades lo quieren terminar de enterrar al fútbol chileno. Está bien, no son los responsables absolutos, es una actividad privada y todo, pero es casi como que quieren tumbar el fútbol chileno con estas decisiones, porque tampoco es que colaboran con las autoridades del fútbol para que esto se saque adelante. Y esa es la realidad de lo que está sucediendo hoy por hoy. Y se ven estos casos de estos partidos. Imagínate, o sea, que cueste tanto. Estamos a puertas de la segunda fecha del torneo y ya estuvo en vilo un partido de que se pudiera suspender. Con todo el tema de TNT y todo lo que quieran. Pero finalmente es una situación bien lamentable la que pasa en otro ámbito. De repente uno va mechando cosas que van pasando de la propia contingencia y va mirándolo con lo que está pasando acá. Y tú lo decías, Matías, o sea, como que no quieren complicarse, como que quieren patearla hacia adelante, que otro se haga cargo. Y bueno, se está acabando justamente el gobierno y van a llegar otros delegados presidenciales, van a llegar otras autoridades. Entonces, a veces da la sensación, yo escuchando al delegado presidencial y sus explicaciones, por ejemplo, la explicación respecto por qué la U tenía que viajar el mismo día al partido con Huachipato, cuál era el sentido de aquello. O sea, es como para reírse, es como perdón, ni para reírse, es como para llorar la lógica que tiene. Pero al final, al caer a ese precario nivel argumentativo, te demuestra que prácticamente, bueno, quieren sacarse el problema, no quieren quedar de mala forma en el término de su gestión, y que bueno, viene otro gobierno que se supone que va a arreglar todos los problemas, entonces ustedes háganse cargo. Pero lo cierto acá es que alguien creo que dijo que había que eliminar a los delegados presidenciales, y yo creo que hubiese estado bien bueno que hubiese pasado aquello, porque en la suma y la resta me parece que no han sumado mucho. O sea, cuando vemos a estos Huachipato, Universidad de Chile, vemos otros partidos
la temporada pasada, y seguramente vamos a tener más casos, Matías, como este en este año. O sea, más allá de que cambie de gobierno y todo, yo creo que probablemente van a seguir pasando cosas. Esperemos que no, pero como viene la tendencia, pareciera ser que esto puede seguir aconteciendo, y ojalá no pase y no se dé el giro cuando tengamos muertos dentro del estadio, porque tú mencionabas lo de Fortaleza, Colo Colo, pero lamentablemente aquellas muertes no fueron en estricto rigor dentro del estadio, dentro de la cancha, y como que están esperando que pase dentro de la cancha como para que parece reaccionar. Claro, sí. Yo creo que yo pensaba que con las imágenes que vimos del, del partido de la Universidad de Chile con Independiente, eso, de las imágenes de lo que pasó dentro de un estadio, que fue estos brutales golpizas que sufrieron los hinchas, yo pensé que se iba a tomar un poco más conciencia en cuanto a los hechos de violencia dentro de los estadios, de lo que podría llegarse a pasar dentro. Y bueno, recién la primera fecha y ya vimos que eso no cambió y siguen pasando estos incidentes en los estadios del fútbol chileno. Y como tú decías, el gobierno que se trata de desligar del problema, ellos les genera mucho problema el fútbol y su opción más fácil acatar el problema, listo, analicemos, decimos no entra el público visita, no entra el público local y se juega el partido. Y esa es una solución. Yo creo que eso está súper mal porque al final estamos dándole la mano a los delincuentes, que hay que decirlo, son delincuentes, porque no van a alentar un equipo, van a destruir los estadios, van a hacer desmanes, van a incendiar. Esas imágenes de un incendio, yo encuentro que si lo miran de afuera, yo digo, ¿qué onda el fútbol chileno? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué la autoridad no logran frenar estas cosas? Porque uno dice, para entrar al estadio hay hartos controles, pero cómo estas cosas, como yo decía anteriormente, cómo pasan, cómo se llega a estas cosas, ¿por qué todavía no podemos lograr detenerlas? Y ahí yo creo que va más allá de un sector político, más allá de si es del gobierno de turno, el gobierno que entrante, yo creo que tiene que todos remar para el mismo lado. Porque hace unos días escuchábamos las declaraciones de la vocera de gobierno que como decir en términos le tiraba la pelota a Azul, que ellos era el problema de ellos. Pero yo encuentro que también es problema de ellos por estas cosas, decisiones que toman, de no jugar con público, reducir los aforos. Yo encuentro que lo del aforo también es algo que aleja a la gente del estadio. También es tomar que, por ejemplo, los equipos de Santiago van, que son los que llevan más público, son la U, Colo Colo, Católica, van una vez al año a toda la región en este caso, y esperan que ver a su equipo, jugarlo y se encuentran con estas restricciones que no van a poder ver al club de sus amores, se podría decir, en esta oportunidad. O sea, hay otro caso, hay gente que junta su dinero durante todo un año para ir a ver a su equipo, a veces fuera de Santiago a lo mejor, y junta su dinero para ir a un partido, y con estas clases de delegaciones presidenciales, con estas restricciones, cambios repentinos, cambios inexplicables, muchas veces los perjudican. Por ejemplo, si alguien pagó su abono, por ejemplo, para justamente este año sí quiero ir a ver, no sé, a Universidad de Chile o a Huachipato contra la U, no sé. Y pasa esto. No, el partido se va a jugar sin hinchas. A unos días, todo claro, todo organizado, pago en los lugares donde quedarme y todo eso. Y entonces también me parece que muchas veces es injusto también con el verdadero hincha que sigue este lindo deporte, que no es el que le está haciendo daño y al que muchas veces lo terminan acarreando los distintos castigos. Y tú hablabas del aforo, los aforos reducidos, una cuestión que partió en la pandemia. O sea, se empezó a plantear, bueno, por el tema del COVID. Bueno, tiene que haber menos gente en los estadios, solamente estas personas, estas delegaciones, ¿verdad? Y pareciera que estuviéramos todavía en pandemia. O sea, estamos en 2026 y pareciera que la lógica es la misma de la pandemia, cuando se utiliza de excusa la reducción de aforos para justamente evitarse los inconvenientes. Entonces,
ves que un partido quizás es algo complicado, ya, bueno, que juegue solamente la hinchada local o que solamente jueguen los abonados, que es una forma de reducir el aforo dentro de un estadio. Entonces, si no cambiamos eso y se modifica esa lógica, avanzamos hacia que estén quizás a lo mejor esto es un proceso para que estén las dos hinchadas en todos los partidos como estaban antes, pero a lo menos esto de reducir de esta manera los aforos muchas veces que hay un clásico del fútbol chileno, un partido el más relevante del país, que creo que con suerte habrá tenido 200 personas, o quizás menos, pero tuvo muy poca gente porque le pusieron restricciones de que tenía que ser familiar de jugadores, que familiar de dirigente, conocido, que un montón de trabas para que pudieran hacer tía los partidos. Entonces eso tampoco me parece que ayuda. Y lo que tampoco ayuda, y quiero plantearte también a ti, Matías, antes de que vamos, estamos en la parte final justamente de este capítulo de Recreo Deportivo Radio, el número 47. Creo que tampoco ayudan. Yo he escuchado varias veces en su momento, pero también podemos tomarlo de distintas declaraciones. Tampoco ayuda, por ejemplo, cuando salen estos discursos tipo Marcelo Díaz, perdón Marcelo Díaz, un referente de Universidad de Chile y todo, cuando plantean de que la hinchada de la Universidad de Chile en este caso somos diferentes, estos conceptos, somos diferentes, somos únicos, no, nosotros no generamos violencia, nosotros no generamos nada como el rival, como este otro equipo. Me parece que tampoco ayuda porque tampoco va en la realidad. Como cuando se dice que ciertos equipos abandonan, no tienen hinchas, no van. La realidad es que todos los equipos cuando les va mal, va menos gente a los estadios. Y todas las hinchadas, quizás habrá algunas que son más tranquilas, porque son tal vez equipos que no tienen nivel similar de convocatoria, pero es cosa de ir un poquito hacia atrás y tú vas a dar cuenta que las barras en Colo Colo, en la Católica, en la Universidad de Chile, por ejemplo, no hay mucha diferencia. O sea, las tres han generado graves situaciones de disturbios en estadios, fuera de Chile. Entonces, me parece que esas declaraciones muchas veces para la galería o cuando un poco se consulta sobre situaciones con los hinchas en determinado partido, cuando son medias defensas hacia hinchas a pesar de que se generan desorden y no apuntar o criticar esas situaciones que al final afectan a su propia actividad, a lo propia labor que desempeñan dentro de una cancha, la actividad. Me parece que también es algo que los futbolistas tienen que también contribuir en ese camino, Matías. Sí, yo creo que, bueno, esa frase de Marcelo Díaz fue, si no me equivoco, el 2024, se podría decir. Que justo la Universidad de Chile había tenido buen comportamiento en el Estadio Nacional y por eso salió esas declaraciones, pero hoy eso se cae definitivamente con lo que la imagen que vimos de que incendiaron el estadio. Reclamaban que la parcialidad, la vereda al frente pasaba lo que pasó en Fortaleza, el mismo Estadio Nacional, como tú mencionabas, la Supercopa con Huachipato, que también incendiaron el Estadio Nacional, que es como algo repetitivo se va dando. Yo creo que también concuerdo contigo que esas declaraciones no ayudan mucho porque tirarle, como se podría decir la palabra, no sé, que el otro lo hace, nosotros lo hacemos, después lo hace y después como que enredarse en cuanto a estas declaraciones de rivalidades. Al final, las tres barras son iguales, como tú dices, las tres hacen desmanes y yo creo que también va las capacidades que tienen estas barras. Como decías, la barra Colo Colo, la barra la U, se atribuyen la capacidad de decir boicoteamos el campeonato, porque eso es lo que amenazó en una instancia la Universidad de Chile. También recordemos que para el estallido social, la barra Colo Colo fue la que ingresó a la cancha y terminó por el campeonato detenerse y no jugarse más. Entonces hay que ver por qué las autoridades no logran controlar a estos barristas, que yo encuentro que no son la mayoría, yo encuentro que son muy pocos los que van al estadio con una intención de hacer desmanes. Porque yo creo que está en esto el artículo que pone el derecho a admisión, pero yo he visto, o sea, he visto las redes sociales que de repente hay personas que tienen prohibición al ingreso al estadio, ingresan igual. Entonces, como el reconocimiento facial, como el control
logran igual ingresar al estadio. Entonces eso es otro problema también que hay que hablar. Sí, totalmente. Los controles, las fiscalizaciones para que ese tipo de cosas, bueno, el control eh, biofacial, justamente todo eso, me parece que también ayuda. Colo-Colo lo están ahí implementando. Bueno, el tema de que pasa ahora que ha permitido también identificar a varios en la Universidad de Chile en ese partido con Audax Italiano. Me parece que ahí lo que pasa con Católica, con su nuevo estadio, también que ha ayudado también a castigar a varios con castigos severos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Me parece para sacar a los que desordenan justamente la actividad, que la afectan, que la manchan. Y no con castigos genéricos, con decisiones facilistas para evitarse problemas. Me parece que hay que ir por ahí, hay que ir en ese camino para ir afrontando todo esto que está pasando recién partiendo de esta temporada, estos primeros partidos. eh, y bueno, cuidar ahí las declaraciones, entender eh, que un poco con lo que bien mencionabas de las hinchadas, de las barras, de lo que pasó también en el estallido, que tampoco las mismas muchas veces autoridades, distintos actores que tienen un rol en la sociedad, tienen un rol en el fútbol también, no se haga ciertos lavados de imagen que al final perjudican. O sea, yo me acuerdo cuando se juntaron las barras, estaban las de Colo Colo, la de la O, estaban todas y casi nos juntamos, estamos unidos detrás de tal consigna, tal motivación. Y casi como que estuvieran del lado del pueblo, de poder ayudar al país y todo. Y todos sabían perfectamente que no es que esos barristas sean distintos a los que hay hoy. Es lo mismo. Es la misma gente, los mismos delincuentes que usufructan espacios para estos lavados de imágenes que al final eh, generan cosas que ya se están cosechando en la actualidad hace mucho tiempo y esperemos que tengan solución, que en algún momento se afronten de verdad, se tomen decisiones que no sean las sencillas, las tal vez menos incómodas, que aprenda, hay que incomodarse, hay que afrontar aunque sea difícil. Me parece que ese es el camino para que realmente esto se pueda solucionar, para que se puedan jugar los partidos con dos hinchadas, estadios ojalá más llenos que en la actualidad, que cada vez se juegan con menos público, en los peores horarios posibles. Eh, Quizás si no hubiese presionado TNT en algún punto, eh, cada vez se convertiría en algo más habitual. Y lo mismo va para otras áreas del fútbol chileno, o sea, eh, incentivar que el producto se proteja, o sea, de que se jueguen en horarios prudentes, razonables. Yo siempre digo, o sea, que no terminen colocando partidos como pasaba muchas veces en el fútbol femenino, o sea, haciendo jugar partido a las 11 de la mañana, que ojo, no es tan distinto a lo que ha pasado en partidos de primera división. O sea, yo me recuerdo partidos que realmente estaban en horarios pésimos, o sea, que de partida perjudicas el hecho del al hincha asistir al estadio, perjudicas también un poco el tema para la difusión también de lo que es el fútbol chileno, con muchos horarios. Entonces también me parece que hay que ayudar, o sea, hay que empujar esto entre todos, desde, como bien decía María, no solamente desde la NFP, también las autoridades, no simplemente siempre caer en que esto es privado, que los clubes tienen que hacerse cargo, que nosotros somos el gobierno, nosotros hacemos lo que nos compete nada más y nada más. Tienen que trabajar más coordinadamente y tienen que dejar de tomar el camino fácil, de pensar que
hay que reducir aforos, de que hay que sacar a hinchas, de que todo es un problema y que no se piense antes en la solución. Me parece que son cosas que hay que ir mejorando. Estamos en la parte final de este capítulo 47 de Recreo Deportivo Radio. Quiero ir contigo justamente, Matías, ya antes de ir cerrando justamente en este capítulo bastante acalorado, porque realmente lo que ha ido sucediendo lo justifica. Sí, sí, quiero seguir la línea de lo que está haciendo la Universidad de Chile, que creo que es el puntapié inicial para seguir que cada vez que ocurran estos desmanes, se publique, o cuando se identifica a los individuos que hacen estos hechos de violencia, se publiquen, se dé a conocer que se están haciendo con las instituciones pertinentes, que van a querellarse, que van a buscar las penas, porque al final yo encuentro que lo que tienen que hacer es que las penas sean más grandes y que sean lo que la ley diga, porque si no llegan hasta el fondo de esto y solo que sea la pantalla como los primeros meses de que está el revuelo, que es el ojo de la polémica, y después pasa el tiempo y dejamos todo así, porque va a pasar esto, van a sancionar que no jueguen 3 partidos sin público, después va a volver quizás los abonados como esta medida que se usa mucho en el fútbol chileno, y después va a volver otra vez estos individuos, van a volver al estadio, van a volver a hacer desmanes, y no vamos a seguir un ciclo sin fin. Entonces tienen que ponerse la carta en las cartas en el asunto. Lo que está haciendo, vuelvo a repetir, lo que está haciendo la U de querellarse, ya llevan 13 querellados, 25 identificados, está publicada sus caras, su root. Entonces eso yo encuentro que está súper bien lo que tiene que hacer y tiene que replicarse cada vez que pase, no solo en la U, en todos los clubes de fútbol chileno. Y por cierto, estamos terminando este capítulo 47 de Recreo Deportivo Radio en YouTube, justamente. Eh, si tenemos que tirar ahí rapidito un poco a propósito de todo lo que pasó con los incidentes y posibles sanciones, si tenemos que poner a jugar un poco, visualizar, Matías, ¿por dónde crees que va la mano? Ya sabemos que aquella chance catastrofista de que Universidad de Chile nunca más va a jugar en el Estadio Nacional, las penas del infierno, nunca más lo vamos a aceptar porque nos están quemando el estadio. Y bueno, que después no pasaron ni 24 horas y murió aquella versión. Pero pensando que eso ya, van a poder seguir jugando en el Estadio Nacional. ¿Por dónde crees que puede ir? Porque yo creo que va a haber castigo, no creo que pase colado, no sé, una multa económica, ni nada. Yo creo que unos cuantos partidos seguramente le darán, cerrarán tal vez alguna nueva galería, bloquearán root, no sé. ¿Irá por ahí o tal vez podrá ser algo más categórico en ese sentido? Bueno, yo creo que si nos vamos al análisis de los castigos que toma comúnmente la NFP, la U también tuvo hace unos años, creo que el mismo 2019, creo que fue un año complicado, que la U, si no me equivoco, tuvo unos desmanes en Concepción, donde prendieron bengalas, creo, en todo el estadio, en toda la circunferencia del estadio, y creo que se castigó a los azules con, creo que eran 5 partidos con la galería azul clausurada, pero el ingreso solo a abonado. Yo creo que por ahí va a ir el castigo. Yo creo que la U va a poder seguir ejerciendo localidad en el Estadio Nacional, pero yo creo que van a suspender la Galería Sur. Yo creo que ese va a ser el castigo que va a tener la Universidad de Chile. Sí, yo creo que si ya se hizo un castigo parecido a pesar de que no es la misma gravedad, quizás eso puede dictaminar la cantidad de encuentros que podría tal vez generarse esa condición. Pero si ya se castigó en genérico en cuanto a una zona, me parece extraño que como que se haga un poco discrecionalmente a nombres propios de ciertos hinchas que queden un poco castigados o algo así. Eh, Me parecería algo sorpresivo. Yo me imagino algo en la misma línea que planteas, o sea que la Galería Sur justamente ahí quede clausurada, seguramente por ahí algunos partidos, viendo lo que pasó y todo, eh, quizás por lo bajo pueden ser unos 3 o 4 partidos, quizás podría ser, hay que ver,
Porque igual el informe del árbitro que explicaba un poco lo que aconteció, igual fue bien duro, bien grave. Entonces podría ser tal vez que sean varios partidos, pero uno imagina que va a ir en la línea, ¿no? No creo que innoven demasiado desde el Tribunal de Disciplina de la NFP eh, con todo lo que pasó. Y Yo esperemos que... creo, Rod, yo creo que Sí, también que el Tribunal de Disciplina puede tomar carta del asunto, lo que provocó con su decisión de castigar a una parcialidad completa, sino, por ejemplo, lo de los 3.000 hinchas que fueron castigados. Entonces, yo creo que igual puede tomarse más en serio el castigo y decir, si vamos a castigar, castiguemos a los que le hicieron el incidente, no a toda una parcialidad completa. claro, sería, o sea, pensando en todo lo que pasó, todos los puntos, no hay que decir que porque se le ocurrieron subir la entrada, es el castigo, ese es el culpable verdadero, y aquellos que quemaron parte del Estadio Nacional son blancas palomas y son inocentes, y es un trato injusto hacia ellos. No estamos diciendo eso, pero me parece que también ojalá se tome conciencia de, primero, bueno, de la dirigencia, en cuanto a la determinación ahí también, de repente excederse con la alza de los precios, con sus lógicas, desde los tribunales de justicia de la NFP, en cuanto a cómo se está castigando y que eso también alimenta una situación que después se vuelve incontrolable. La responsabilidad de las propias autoridades políticas cuando deciden estas situaciones de que los partidos se juegan sin gente, o que se reduzcan a los aforos, o que se recomienden cosas que uno dice, si se separara de la noticia como tal, oiga, y este delegado presidencial, ¿de qué equipo es? Porque ha sonado mucho, porque te hace tanto ruido que justo a un equipo le digan que tiene que viajar el mismo día, que es una cuestión impropia, y que a todas luces perjudica a un equipo puntual, que si hubiese sido Huachipato, hubiese sido el que fuera, es un perjuicio, porque es distinto a que tú llegues con descanso previo a la preparación del partido, a que llegues el mismo día, unas horas antes, para afrontar justamente un partido luego de un viaje. Más allá de que sea un avión o no un avión y todo eso, pero hay un desgaste que existe justamente. Es fútbol profesional. Entonces también todas esas patitas tienen que ayudar también para que evitemos que también se enciendan las llamas, literalmente justamente, de los conflictos y que han ido dándose últimamente también en el fútbol chileno. Todos tienen que hacer su tarea, Matías. Te doy el pase para que te puedas despedir también. Estamos ya terminando justamente este capítulo de Recreo Deportivo Radio, el número 47, hablando justamente de los últimos casos de violencia en el fútbol chileno, luego del debut de la U, justamente en la Liga de Primera. Un triste debut, justamente, desde lo que pasó en la cancha, desde el resultado para los propios hinchas y desde lo que aconteció desde las tribunas, justamente. Matías, precisamente, que te cedo el micrófono ya para que te puedas ir despidiendo justamente también. Sí, bueno, puede sonar una frase repetida. Ojalá sea la última vez que hablemos de violencia y ya los próximos capítulos de Recreo Deportivo Radio hablemos netamente de fútbol, que es lo que nos gusta. Un saludo a todos los que nos escucharon y nos vemos en otra oportunidad. Saludos, Rod. Estuvimos ahí con Matías Millán, que estuvo justamente como panelista en este capítulo de Recreo Deportivo Radio, el 47. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, acompañarnos, seguir también las transmisiones que habitualmente realizamos en nuestro canal de YouTube. También los distintos contenidos que vamos a estar justamente haciendo también, videos de previas, también de los distintos encuentros de la liga de primera y también de las noticias más importantes, las coberturas también más relevantes también de lo que está pasando con el fútbol chileno. Que estén muy bien todos ustedes, nos despedimos, les agradecemos justamente por habernos acompañado en este capítulo 47 de Recreo Deportivo Radio y será hasta una próxima ocasión como siempre.
a través de las plataformas de Recreo Deportivo. Que estén muy bien. Chau, chau.